Pues bueno, vamos a dejar un separador en el primer libro de Samuel, capítulo 17, porque de aquí estaremos viendo bastantes versículos y pregunto quiénes vinieron la semana pasada a este tercer servicio, si puede levantar la mano. Ok, la mayoría, y los que no, por favor, se podrían retirar porque no van a entender. No, no es cierto, los estoy molestando. Todos son bienvenidos y vamos a ver hoy la segunda parte o la continuación del mensaje que vimos la semana pasada, que lo titulamos Tú puedes con eso y más. 3 puntos suspensivos y luego el título dice, nada más por aquí 2, 3 hermanos vinieron, ¿verdad? Tú puedes con eso y más, mucho más. Fue el mensaje de la semana pasada. Soy así como de doctor Porras, ¿verdad? Desde que salí en la televisión, you can do it, pero no tuvo nada que ver con esto. Soy así, a veces escuchamos estos títulos y creemos que van a ser cuestiones huecas, motivacionales. Y la Biblia no está peleada en contra de hablar palabras de ánimo o esperanza. El problema es cuando es una vana esperanza. Jeremías 23, cuando Dios reprende a algunos falsos profetas que se habían corrompido, la Biblia dice que le hablaban al pueblo falsa esperanza. El problema no es hablar esperanza, la palabra de Dios está llena de esperanza. El problema es que sea falsa esperanza, ficticia, no conforme a la verdad de Dios. Y yo quise compartir este mensaje donde tratamos de una forma centrada, bíblica, algunas cuestiones que necesitamos escuchar. ¿De qué trató el mensaje de la semana pasada? Les hago un resumen de 5 minutos. Cuando Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo, Moisés 3 veces se cuestionó a sí mismo. Dijo, ¿cómo le voy a hacer? No voy a poder, no me van a creer. Ni siquiera había ido y ya estaba él lleno de prejuicios. Ni siquiera había enfrentado a Faraón y ya él estaba poniendo las propias respuestas en su cabeza. Vimos que muchas veces esto nos pasa. Empezamos nosotros a pensar de forma negativa, incluso antes de intentarlo. ¿Por qué? Porque esta ha sido una estrategia de los siglos que el enemigo ha utilizado en contra de nosotros. Llenarnos de mentiras acerca de nosotros mismos, y llega a utilizar en ocasiones a nuestros seres más queridos y cercanos para decirnos no puedes, eres un inútil, burro, bueno para nada. Y entonces ante cada adversidad, problema, sueño, lucha, claudicamos muy pronto porque pensamos realmente y no las creemos que no vamos a poder. Y por eso compartimos este mensaje donde vimos con la palabra que si Dios pone algún reto, algún trabajo, algo delante de nosotros, es porque al mismo tiempo que nos está poniendo esto que vamos a hacer, también nos va a dar la capacidad o la habilidad para llevarlo a cabo. Para demostrar esto estuvimos estudiando algunos pasajes bíblicos. Vimos en primer lugar Mateo 25, confirmo, es correcto, donde la parábola de los talentos nos narra que el amo que le dio 5, 2 y 1 talento a 3 siervos que nos representan a nosotros, y el que recibió 1 talento fue y lo enterró, y los otros 2 los duplicaron trabajando, negociando, que significa dedicarse a algo o a alguien. Este amo que le da los talentos a los siervos, dice la Biblia, que dio a cada uno conforme a su, ¿quién puso atención? A su capacidad. O sea que si Dios nos da algo para trabajar en ello, es porque sabe que también nos va a dar junto con el trabajo la capacidad de llevar a cabo lo que estamos haciendo. Vimos que no imaginamos ninguno de nosotros a Dios enterándose de nuestro fracaso y luego diciendo, ay, ¿cómo se me ocurrió mandarle esto? Si se me olvidó que lo creé bien bruto a este cuate, ¿verdad? No, si Dios nos da una orden, junto con la orden viene la capacidad o la habilidad, o al menos la capacidad para capacitarte. Porque no es de que, pues tú pusiste el examen, tú dame la capacidad. Y no estudio, pero en el nombre de Jesús, dame revelación divina, o haz caer en reposo a la maestra ahora, para copiar, ¿verdad? No te va a dar las respuestas, pero te va a dar la capacidad para estudiar y aprender. Hablamos también un poco de eso, ¿verdad? Que él hace su chamba, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Vimos cómo Pedro, cuando caminó sobre las aguas, le dijo, Jesús, si eres tú, envía que yo vaya a ti. ¿Por qué no le dijo, haz que yo camine? Le dijo, da la orden, porque Pedro sabía que si la orden venía de Jesús, junto con la orden vendría también la capacidad. Vimos Jeremías 1, cuando Dios llama a Jeremías y le dice, eres un profeta, te voy a usar. Y él dice, Señor, soy niño, no sé hablar, lleno de prejuicios, diciendo, no puedo. Dios le dice, no digas soy un niño, vas a decir todo lo que te mande. Puso sus palabras en su boca, tocó sus labios y lo habilitó. Otra vez confirmándonos que cuando Dios nos llama a algo, nos habilita para cumplir aquello para lo cual Dios nos está llamando. Vimos bastantes cosas bien interesantes que nos tienen que hacer creer que cuando Dios nos pone algo para hacer es porque Él sabe que lo podemos hacer
De modo que el no puedo ya no tiene que estar en nuestro vocabulario, sino más bien, eso no es la voluntad de Dios. Si no lo hago no es porque no puedo, sino porque Dios no quiere. Pero cuando Dios me pone algo, cuando Él quiere, nada de que no puedo. El imposible no existe en nuestro vocabulario. Cuando Dios te dice, vas a hacer esto, junto con la orden va a venir la capacidad, la habilidad, los dones, los talentos, la fuerza, la inteligencia, lo que sea que necesites para llevarlo a cabo. Y por último vimos el ejemplo de David, a quien manda llamar Saúl para tocar el arpa y que se sintiera mejor porque un espíritu malo lo atormentaba. Y David dijo, pues bueno, no lo dijo textualmente, ¿verdad? Pero vimos que esto era lo que había en su mente y quedamos de que hoy lo confirmaríamos y voy a cumplir mi palabra. David pensó dentro de sí, seguramente tocar para que el rey se sienta mejor, para eso que llamen esos que tocan en los restaurantes para amenizar, que le pongan instrumental en YouTube, lo que sea, ¿verdad? Si me llama a mí, yo soy un hombre de Dios, yo alabo a Dios, cuando yo toco la presencia de Dios se manifiesta de forma tangible, así que no solamente se va a sentir bien, además va a sanar y el espíritu que lo atormenta se va a apartar. Y eso fue lo que ocurrió. Y dijimos que así es como tenemos que pensar. Que este año tienes que duplicar tu número de ventas. ¿Qué vas a decir? Ay, pero qué difícil, Señor, ¿por qué? Si mira cómo está el país. No, duplicar, eso pídanselo a los demás. Yo soy un hijo de Dios, yo las voy a triplicar este año. Nosotros tenemos que esperar siempre el respaldo de Dios ante todo lo que Él pone enfrente de nosotros. ¿Quedó bien claro lo que vimos la semana pasada? ¿Estamos de acuerdo? Dile al de al lado, tú puedes con eso y más. Ahora respóndele, mucho más. Vamos ahora a continuar viendo que esta actitud de David no fue una coincidencia, sino que era un joven o un hombre, según lo quieras ver, con esta forma de pensar o con esta mentalidad. ¿De dónde venía su mentalidad? Porque este mensaje no se trata de, mentalízate, no, sino de confiar en Dios, conocer a Dios y entonces pensar correctamente. Vamos a ver un par de ejemplos que nos narra el primer libro de Samuel, capítulo 17. En este contexto, un gigante de más de 3 metros llamado Goliat está amenazando al pueblo de Israel. Se para con soberbia y con altivez enfrente de todos durante 40 días diciéndoles, ¿para qué se pusieron en orden de batalla? El pueblo de Israel, dice la Biblia, que se ponía la armadura, corrían a la línea de batalla e incluso daban el grito de guerra, representando a los cristianos gritones, pero que no hacen nada más que gritar. Y tal vez eso veamos en el próximo mensaje, porque esto es increíble. Según yo, esta predicación iba a ser un solo mensaje de 40 minutos y bueno, ha sido tanto lo que nos ha enseñado el Señor que tuvimos que hacer segunda parte, y ahora que hacía la segunda parte tuve que eliminar algunas cosas para probablemente hacer una tercera parte, ¿verdad? Y de eso hablaremos tal vez en esta tercera parte, si hoy, que es lo más seguro, no terminamos con todo. Así estaba el pueblo. La iglesia que va los domingos y que se prepara, así era el pueblo, estaba preparado, y así nosotros estudiamos la Biblia y decimos, Dios, sí voy a hacer, pero pasan los años y no hacemos nada y seguimos chiquitos frente a nuestros gigantes porque les tenemos miedo, porque nos creemos sus palabras. El pueblo estaba así, atemorizado, hasta que llega David y ve al gigante parloteando, jactándose, pavoneándose, y dice textualmente, ¿quién es este filisteo incircunciso? La circuncisión era la señal del pacto del pueblo de Dios. ¿Quién es él que no pertenece al pueblo de Dios para que le hable así al pueblo de Dios? ¿Quién es? ¿De dónde salió? Si el creador del universo nos respalda a nosotros, ¿por qué nadie hace nada contra él? Y pregunta, ¿qué le van a dar al que lo venza? Porque ¿qué se cree para hablarle así a los escuadrones del Dios viviente? Y le dicen, pues parte del premio es la hija del rey. ¿Y cómo está?, preguntó David. Le mandaron una foto por WhatsApp y dijo, va, yo me lo aviento. Saúl se entera de que David quería pelear con él y esto es lo que sucede. Versículo 32. Primer libro de Samuel 17, versículo 32. Dijo David a Saúl, fíjate, un jovencito de 17 años hablándole al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o sea, no te preocupes. Así como tu hijito, no te preocupes, papá, todo va a estar bien. Y tú, ay, ternurita, ¿verdad? Y así podían ver todos a David. Dice, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y Saúl dijo a David, fíjate esta terminología que como te dije una y otra vez, Satanás lo ha utilizado en contra del pueblo de Dios para menospreciarlos, para desanimarlos, para neutralizarlos.
una lección importantísima que tenemos que aprender es que cuando no te puede destruir, va a intentar neutralizarte. Ok, no pude acabar contigo, pero tampoco tú vas a acabar conmigo. No te hundí, pero voy a impedir que Dios cumpla en ti el propósito que ha determinado. Serás un cristiano turista que dé vueltas y vueltas y vueltas en esta vida, pero que nunca viva la voluntad de Dios y experimente el poder de Dios. Entonces Saúl le dijo a David: no podrás, ¿cuántas veces te lo han dicho? Tú ir contra aquel filisteo, el rey, la figura de autoridad, el poderoso Saúl, que era respetado hasta ese momento, para pelear con él. Y hasta le da una explicación. O sea, no es solamente que a mí me da la gana. Dice: no podrás porque tú eres muchacho. ¿No has escuchado esto? Tú eres muy joven, tú eres muy débil, tú eres muy feo, tú no tienes los recursos, tú no tienes la capacidad. Tú terminar una carrera, por Dios. En esta familia todos somos chalanes. Y tú vas a ser el chalán del chalán del chalán del chalán. Ese chalán va a tener 3 chalanes y de uno de esos 3 tú vas a ser su chalán. ¿Cuántas veces nos han dicho esto ante nuestros sueños? ¿Cuántas veces hemos dicho: yo quiero, yo le entro, yo oro por ese enfermo? Tú, por Dios. Que llamen a los líderes de la iglesia, al pastor, ¿tú qué? Y acabamos de escuchar lo que Dios ha hecho con hermanos que a lo mejor tú no conocías, pero que le han creído a Dios. Que no escucharon el no puedes, sino el todo lo puedes de parte de Dios. Toda tu vida, de una u otra parte, vamos a escuchar estas palabras. Yo no sé en qué aspecto te han dicho a ti no puedes, o tú mismo te lo has dicho, pero Saúl se lo dijo a David: tú no puedes, ¿por qué? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. O si en dado caso que tú quisieras pelear, tienes que entrenarte y tampoco te va a servir porque él ya te lleva muchos años de experiencia. ¿Recuerdas lo que Moisés le dijo a Dios cuando Dios lo llamó? 3 veces Moisés dijo: no puedo. Ahora aquí David dijo: no puedo, pero Saúl le dijo que no podría. Y esto me enseña a mí que el no puedes es algo que va a retumbar en tus oídos toda la vida. Y escúchame bien, si no te lo dices tú, te lo van a decir otros. Pero el enemigo se va a encargar de que cada día de tu vida escuches: no puedes. Tú no vas a poder orar. En la mañana hablamos del poder de la fe y de la oración. Tú jamás. Tú vivir en santidad, por Dios. Tú vencer el alcohol, llevas 30 años siendo adicto. Borracho naciste, borracho eres y borracho morirás. Tú vencer la pornografía, pero si te dicen el porno loco en tu escuela, jamás. Tú servir a Dios, tú predicar la palabra de Dios, pero si eres tartamudo, si no tienes memoria, si todo se te olvida, si no tienes estudios, no puedes, te van a decir todo el tiempo. Cambiar tu familia, restaurar tu matrimonio, tener un mejor empleo, llevar a cabo ese negocio, ¿cómo crees? No puedes, no puedes, no puedes. Eso es para otros, decía Saúl. Otros que estén preparados, otros que estén a la altura de Goliat. Tú eres un muchacho. Dicho de otra forma, tú no estás a la altura. Toda la vida, palabras como estas van a retumbar en nuestros oídos. Si no te las dices tú, el enemigo se va a encargar de poner personas, para él de preferencia, importantes para ti, que te digan que no puedes. Escucha lo que te voy a compartir. David llegó a ser rey. Este muchacho llegó a ser rey, a ocupar el lugar del rey que le dijo: tú no puedes. Un predicador dice que cuando tú estés intentando algo, todo el mundo te va a decir que no puedes, que no lo hagas. Cuando vean que no pueden detenerte, te van a tratar de decir cómo hacerlo. Y cuando vean que finalmente lo lograste, te van a decir que siempre creyeron en ti. Cosas de la vida. David llegó a ser rey. Y su vida es de las vidas que más personas ha impactado, incluyendo la mía. Yo algún día enseñé aquí todos los martes la vida de David, como 3 años nos la chutamos, ¿verdad? Hicimos nuestra maestría y doctorado en David, ¿verdad? Licenciatura en David contra Goliat. Y su vida impactó mi vida, impactó la de muchos otros. A lo largo de generaciones, él ha tocado a millones de personas con su testimonio. Es un hombre, de hecho, el único hombre al que la Biblia textualmente define como un hombre conforme al corazón de Dios.
llegó a la cúspide de su profesión, no podía estar más alto, no había un rey sobre el rey, no podía convertirse en Dios, ni en ángel ni en arcángel. Lo más que aspiraba alguien en la época era ser rey, y David llegó a ser rey. Venció gigantes, es uno de los hombres que más adversidades enfrentó. Enfrentó, como te lo voy a compartir, traiciones, enfrentó ejércitos, a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los suegritas, a pura gente que daba pánico. Y siempre salió victorioso. Ahora, ¿tú sabes cuántas veces le dijeron tú puedes en su vida? Absolutamente ninguna. Si tú estás esperando que lleguen personas a echarte porras para salir adelante, ahí te vas a quedar esperando. Porque es muy probable que los que incluso menos esperabas, bien o mal intencionados, te digan no puedes toda tu vida. A David nunca le dijeron tú puedes, al revés. Lo menospreciaron todos de principio a fin en cada etapa de su vida. Cuando Samuel va a ungir al futuro rey de Israel por orden de Dios, de entre los hijos de Isaí, cuando llega ve a Eliab y Samuel dice, de cierto delante de Jehová estás ungido. Dios le dice, no mires a su estatura ni a su parecer, porque yo no miro lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. El profeta Samuel se fue con la finta, porque llegó Eliab en un caballo último modelo. Había estudiado en el TEC de Jerusalén, vivía en las lomas de Judá, era fuerte, valiente, y dijo, ahí está. No era él. Entonces llega con Isaí y le dice, vengo de parte de Dios a ungir al futuro rey de entre tus hijos. Pasaron todos sus hijos y ninguno era. Fíjate cómo el padre de David lo menosprecia, a tal grado que lo lógico es que el padre dijera, pero a ver, falta David, espérate. No, el padre ni siquiera se acordó de David. Algunos creen que incluso no era hijo legítimo de ese padre, sino que él había nacido, obviamente del vientre de su madre, pero de otro padre, en pecado. Algunos piensan que esto significa cuando él dice en pecado fui concebido. No es un hecho, lo que sí es un hecho es que su padre lo menospreció. ¿Por qué? Porque es Samuel el que tiene que decir, y esto lo narra el capítulo 16, ¿son todos estos tus hijos? Y Isaí dice, no, falta aún el menor, el que apacienta las ovejas. Ahora, lo lógico es que dijera, no, falta David, pero ni siquiera lo mandó llamar. O sea, falta el menor, pero es el que apacienta las ovejas. Ese que está ahí, mira, ese hay que se quede. Ese no puede ser el futuro rey, ¿estás de acuerdo? El que se quede con los borregos, para eso fue creado. No lo mandó llamar. Es Samuel el que le tiene que insistir, pues envía por él. Textualmente, porque no nos sentaremos a la mesa. O sea, yo aquí no me siento. ¿Quieres que coma y que unja? Pues no lo voy a hacer hasta que él venga, hasta que estemos todos aquí. Imagínate que en tu infancia amigos de tus padres visitan tu casa, tú estás arriba jugando y tus padres dicen, te voy a presentar a mis hijos, y llaman a tus hermanos pero no a ti. Y entonces los amigos de tus padres les dicen, ¿son estos todos tus hijos? Ay, no, me falta el menor que está jugando allá arriba Xbox. Pero ese es un inútil, ahí déjalo. Y que tuvieran que ser los amigos los que dijeron, oye, pues llámalo porque lo quiero conocer. Mi hijo, te hablan. Y David fue ungido por rey en frente de todos sus hermanos. Dios va a bendecirte y respaldarte en frente de aquellos que toda tu vida te dijeron que eras un inútil y un bueno para nada. Esto significa el Salmo 23 cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tus angustiadores se van a querer ir, Dios va a decir, no, ahora se quedan para ver que al que ustedes quisieron destruir, yo lo levanto. Pasa el tiempo, David llega a la guerra. Bueno, antes de eso su padre lo volvió a menospreciar, porque lo envía, le dice, lleva quesos a tus hermanos y lleva ropa y lleva esto para el jefe de los 50 y de los 1000 y ve cómo están tus hermanos. Ve cómo están, ¿a qué se refería? No era que David iba a llegar, ay papá, mira, Eliab está bien guapote y el otro bien tronado. No, era cómo estaban físicamente en la guerra. O sea, el padre no le importó que es el futuro rey y lo manda de chalán, y David humildemente obedece. David no dijo, oye, a ver papá, ¿qué no viste que un capítulo atrás me acaban de ungir como rey? Él sigue adelante humildemente, esperando su momento. Llega la guerra y su hermano le dice, si lees todo el capítulo 17, viniste aquí de morboso nada más. Después de que Saúl le da chance y David vence a Goliat, como lo vamos a ver, tiempo después Saúl le tiene envidia y lo manda a matar.
David pierde a su mejor amigo Jonatán al huir, pierde a su esposa Mical. Años después la recupera, pero ella lo menosprecia, le dice: te has avergonzado y descubierto como un cualquiera danzando de esa forma. Lo traiciona su hijo Absalón, lo traiciona su consejero Aitofel, lo traicionaron los habitantes de Keila, una ciudad que él defendió, y lo quisieron entregar a Saúl para ganar el favor del rey. Lo traicionó Mefiboset, lo traicionó todo el pueblo. A David le falló todo mundo. Solamente faltó que el perico se escapara de la jaula y que le dijera: no puedes, ahí te vi, que se fuera y que lo abandonara. Todo mundo le falló a David. Nadie le dijo: tú puedes. Toda la vida sufrió menosprecio. ¿Sabes por qué nunca se derrumbó? El Salmo 27 narra dos de estas claves. Uno, él dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogeré en sus brazos. Él nunca dijo: ay, estoy solo, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Él dijo: Señor, no importa lo que los demás hagan conmigo, estoy en tus manos y en tus manos estoy seguro. 2 versículos después, él dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27, versículo 13. Esta fue la clave por la cual él nunca se derrumbó, él siempre siguió adelante. Te lo repito: hubiera yo desmayado, no habría podido, ni con eso, ni con menos, ni con más, si no creyese. Fue su fe en lo que Dios iba a hacer, que veré la bondad de Jehová. No le estoy viendo, pero la voy a ver en la tierra de los vivientes. O sea, Dios va a cumplir aquí su propósito en mi vida. Creer lo que Dios iba a hacer, creer lo que Dios había prometido, lo sostuvo, lo mantuvo y lo echó adelante ante cada adversidad. David escuchó a Dios, David le creyó a Dios, y eso hizo que las otras palabras no tuvieran peso en su vida. ¿Qué puede importar lo que dicen los demás cuando el Rey de Reyes dice: yo estoy contigo? ¿Sabes por qué lo que otros dicen te afecta tanto? ¿Sabes por qué has dejado que te marquen esas palabras? ¿Por qué te desaniman? Porque no has escuchado a Dios diciéndote lo contrario. Porque cuando tú escuchas a Dios diciéndote lo contrario, ¿qué importa lo que los demás dicen? Pero como únicamente escuchas esas voces, te has creído las mentiras del enemigo y has permitido que te definan. Tú eres un muchacho, le dijo Saúl a David. Lo imagino por dentro diciendo: Dios dice que soy el futuro rey de esta nación y voy a enfrentar a ese gigante, y aquí hay 2 opciones: o lo hago pedazos porque Dios está conmigo, o el gigante me mata y Dios es un mentiroso, porque entonces no es cierto que soy el futuro rey. ¿Cuántos de aquí creen que Dios es un mentiroso? Absolutamente ninguno de nosotros. Entonces espera lo que Él va a hacer con tu vida, como lo hizo con David. ¿Por qué él no se desanimó? ¿Y por qué no dijo: sí, cierto, soy un muchacho inútil, burro, rata de 2 patas? Porque hay cristianos que piensan que esto es humildad, No, pues aquí está el humilde siervo del Señor, aquí pastor a sus órdenes, soy un bueno para nada, un desgraciado, pero en lo que le pueda servir, aunque no sirvo para nada, aquí estoy para servirle, ¿verdad? ¿Creen que esto es humildad? Cosas así nos han dicho. No, pues mire, ahí aquí estoy, ahí para lo que sea. Pues esto no es humildad. Esto es satánico, esto es demoníaco. Esto es creer las mentiras del mentiroso, del farsante de Satanás, que te quiere destruir y que se lo estás permitiendo. David no lo permitió. ¿Por qué? Porque sus pensamientos, sus acciones, sus creencias, su identidad jamás fue moldeada por la opinión de los demás, sino por la voz de Dios en la intimidad. Cuando tú y yo pasamos tiempo con Dios en la intimidad y escuchamos lo que Él nos ha llamado a hacer, ¿qué importa lo que digan los demás? Cuando yo empecé a predicar decían: está ahí porque es Alducin. Pero Dios en la intimidad me había llamado, me había dicho para qué me había llamado, me dio una palabra. ¿Tú crees que me importó lo que los demás dijeran? Dije: Señor, que sigan hablando, el tiempo y los frutos les va a demostrar que no es así. Pero ¿por qué mucha gente se agüita y ay, sí, mira lo que dijeron, mira lo que piensan? Porque no ha escuchado a Dios diciendo: no es cierto. Cuando tú escuchas la verdad de Dios, las mentiras del enemigo te entran por aquí, te salen por acá, te dan risa y únicamente te motivan a más. David responde a Saúl, versículo 34:
tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Fíjate, era, porque está próximo a convertirse en el que va a rescatar esta nación de ese triste gigante. Y continúa hablando, y cuando venía un león o un oso o suegra y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, versículo 35, y lo hería y lo libraba de su boca. Dice después, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, y repite, incircunciso, será como uno de ellos. ¿Por qué? ¿Porque yo soy lo máximo? No, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león. Fíjate cómo le da la gloria a Dios. No dice, yo soy experto con la onda, aunque lo era. Dice, pero es Jehová el que me va a utilizar, el que me ha librado de las garras del león, el que me ha librado de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, no, pues bueno, ve y a ver si es cierto que Jehová esté contigo. Antes de encontrarse con Saúl, cuando él llega, versículo 26, ve lo que dice en medio del campamento. Habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Te das cuenta cómo él ardía en celo, en un enojo santo, por cómo el pueblo de Dios estaba siendo humillado, menospreciado por causa del gigante? Ahora, ¿nunca te ha dado coraje lo que la gente dice de nosotros los cristianos? ¿Nunca ha hecho que ardas? ¿Y qué hemos hecho con eso? Y los aleluyos, buenos para nada, fracasados religiosos. Es momento que esto provoque un celo como el de David y que le digamos, Señor, quiero vencer a ese gigante, quiero ver tu poder, quiero que tú me utilices para que todos aquellos que están parloteando se callen y sepan que eres real. David estaba enojado. David no pudo tolerar la situación. Y David dice, yo lo voy a vencer. Como lo he hecho con leones y con osos, va a ser así otra vez. Como Dios me los ha entregado, me va a entregar al filisteo. ¿Te das cuenta que jamás dudó? ¿Estás analizando su lenguaje? Yo lo medité ayer detenidamente. No dijo, pues vamos a ver si es la voluntad que vence al gigante, la voluntad de Dios. Tal vez sí, no estoy seguro, y si no, pues ya ni modo que me cargue el payaso, pero lo voy a intentar a ver qué tal, hermano. No, David dijo, Dios me lo va a entregar. Él siempre habló dando por un hecho que la victoria ya estaba ganada. Estamos hablando de un jovencito de 17 años que está peleando su primer batalla. A pesar de ello, está hablando con más autoridad, con más seguridad, con más fe y con más positivismo que muchos cristianos que llevan 40 años estudiando la Biblia dentro de la iglesia. Vuelta con el de al lado y dile, tómala. ¿Sí o no? ¿Y de qué nos sirve tanto y tanto tiempo? No estoy diciendo que esté mal, pero ¿qué ha hecho en nuestras vidas? Si no se está reflejando en el día a día. Quiero explicar un poco esto. Yo hay algo que aprendí el año pasado, muchas cosas, pero una de las que destaco es esta. Que el enemigo ha sido muy astuto para neutralizar a la iglesia. Toma un grupo y lo lleva a un extremo antibíblico en algunas prácticas, y entonces el otro grupo que tiene celo de Dios, rechazando los extremos antibíblicos, se van al otro extremo de rechazar por completo cuestiones que están en la palabra, pero no conforme a lo que están haciendo ellos, y entonces uno lo hace mal, pero otro no hace nada, o se va al otro extremo negativo. Ahorita te voy a explicar. Te pongo primero un ejemplo. Se abusa mucho actualmente de las manifestaciones del Espíritu Santo en muchas congregaciones, donde no hay predicación de la palabra y es puro la gente tirada en el piso y dándose vueltas y marometas y se columpian, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, quienes tienen celo de Dios, que no están contentos con eso que están viendo, sin darse cuenta, se van al extremo de ignorar por completo que existe una persona llamada el Espíritu Santo, por ejemplo. Y en vez de vivir toda la obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas de forma bíblica y equilibrada, viven como si no existiera y no se dan cuenta que están neutralizados. En el caso de lo que estamos hablando, podría ponerte muchos ejemplos.
los que manipulan los milagros y los que se van al extremo de no creer que Dios hace milagros o esperarlos. Pero ¿de qué estamos hablando? De la forma de hablar y pensar de David. Ahora, hay una corriente moderna, digo moderna relativamente, porque tiene algunos años, en la iglesia que se conoce como la corriente de la confesión positiva. Hablar bien no está mal, la Biblia, como lo veremos, nos enseña a hablar bien. El problema es que esta corriente de la confesión positiva a veces empieza a confesar cosas fuera de la voluntad de Dios. Como por ejemplo, confiesa: yo seré millonario, yo seré millonario. A lo mejor mañana te mueres y no te dio ni siquiera tiempo para ser millonario, ¿verdad? Entonces, lo que confiesan muchas veces viene de sus emociones, de sus sentimientos y no de la verdad de Dios. Y el grupo de personas con celo de Dios, en vez de decir, bueno, voy a hablar bien bíblicamente, como ven todo lo que ocurre y cómo se abusa de esto, se van al extremo de la confesión negativa. O sea, como estás enojado porque él habla algunas incoherencias que no son bíblicas, tú hablas puras cosas malas que tampoco son bíblicas. Todo el tiempo hablas negativamente. No voy a poder, es muy difícil para mí, es imposible, quién sabe si pueda. Te sientes muy orgulloso porque tú no estás con ellos, pero te fuiste al otro extremo de algo que también está mal. Y por eso es que yo quiero enseñar un poco acerca de cuál es este equilibrio bíblico que nos enseña a hablar bien, pero no basándonos en mis deseos, en mis emociones personales, sino en la verdad de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Esto fue lo que David hizo, te lo voy a explicar. ¿Cómo habló David? David dijo: yo confieso que venceré al gigante porque soy lo máximo. No, David habló la verdad de Dios. Habló bien, pero basándose ¿en qué? En lo que él conocía de Dios. David dijo: Goliat, número uno, ¿quién es este filisteo incircunciso para que atemorice a los escuadrones de Israel? O sea, lo primero que él piensa es: él está oprimiendo al pueblo de Dios. Dios está siendo deshonrado, su nombre no está siendo exaltado. Pregunta: ¿esto es la voluntad de Dios? ¿Esta es la voluntad de Dios? ¿Que el pueblo sea oprimido y que su nombre sea menospreciado por culpa del gigante? David dice dentro de sí: esa no es la voluntad de Dios. Así que en este momento me echan a Goliat porque me lo voy a surtir. Y no me malentienda, no es que me crea lo máximo, me lo voy a surtir, no porque yo solo pueda, sino porque Dios está conmigo. Así se lo dijo a Goliat: Jehová te entregará hoy en mis manos. ¿Habló bien o habló mal? ¿Basado en qué? ¿En sus emociones? ¿En sus deseos? Si eran deseos, pero conforme a la verdad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hablar bien según la verdad de Dios. No me voy al extremo de decir algunas cosas que están fuera de mi realidad y que a lo mejor nunca van a ocurrir, pero tampoco me voy al extremo de hablar pura basura para mi vida y para los demás. Porque cuando hablamos de bendición o maldición, ¿qué crees que son? Como hechizos, menjurjes. No, bendecir, bien decir, hablar bien. Maldecir, hablar mal. ¿Qué es una maldición? Hablar mal. Cuando tú dices no puedo o no puedes, estás hablando maldición. El poder en tus palabras. Hijo, te vas a caer. Se cayó. Mejor dile: te puedes caer. No hagas eso porque te vas a enfermar. Ya lo estás maldiciendo, ya estás diciendo sobre su vida que se va a enfermar. Luego no chilles porque se enferma. Son cosas que tenemos muy arraigadas. Yo he aprendido a ir tratando con esto y aplicarlo también en mi vida, ¿verdad? Nos las pasamos muchas veces hablando maldición. Y mira lo que dice Proverbios capítulo 18, versículo 20. Mientras tanto, toma nota en tu mente: bendecir es hablar bien, maldecir es hablar mal. De modo que el problema de la confesión positiva no es que hablen bien, sino que muchas veces lo que hablan no es la voluntad de Dios. Pero hablar bien es bíblico porque Dios nos manda bendecir o maldecir. Nos manda bendecir o maldecir. ¿Qué cosa? Bendecir. ¿Y qué es bendecir? Hablar bien. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que hable bien o que hable mal? Esta es la parte intermedia, esta es la verdad. El problema es que como no se explica así de este lado, y nada más se empieza a hablar sin explicar y hablar a veces fuera de la voluntad, otros ignoran que sí Dios nos manda a hablar bien y se van al extremo de todo el tiempo hablar mal. Proverbios capítulo 18, versículo 20 al 22, si me lo pueden pasar en las pantallas y si no se los leo desde aquí.
Me encanta el tercer servicio porque es el único en el que puedo predicar sin corbata. ¿Ya se dieron cuenta? Proverbios 18, versículo 20. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, se saciará, o sea que vas a comer lo que hables. La muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Ni se te ocurra que estás yendo al doctor y se me hace que tengo cáncer. Ya valí, porque si no lo tenías te lo vas a provocar. Tú sabes que todo eso pone a tu cuerpo en un estado de estrés y el exceso de estrés hace que liberes cortisol y el exceso de cortisol hace que bajen tus defensas y que tú seas afectado de muchas formas. Dañas los huesos, dañas la memoria, dañas las defensas, baja el sistema inmunológico. Por supuesto que eres más propenso a adquirir o desarrollar ciertas enfermedades, incluyendo el cáncer. Daña la piel, te arrugas, afecta la esterilidad, un montón de cosas cuando tú vives en este estado. Cuando tú te la pasas hablando mal, tienes a tu cuerpo en esta condición y tu cuerpo va a hacer lo que le estás diciendo. ¿No es interesantísimo que miles de años antes que esto se supiera científica y médicamente, la palabra de Dios nos enseñara a hablar bien? ¿A que no habláramos palabras corrompidas de nuestra boca? Que es algo corrompido, algo que fue alterado de su estado original. Y Efesios 5 es el que nos ordena a hablar palabras que no sean corrompidas, o sea, que venga, que lo que tú hables sea lo que viene de parte de Dios y que no haya alteración entre lo que estás hablando y entre lo que Dios dijo o lo que Dios está diciendo. Y muchas veces lo que hablamos son palabras corrompidas. Maldecimos a los demás, a nuestra propia familia. Jamás serás nada en la vida con esa actitud, y por eso es grande y no es nada en la vida. Desde ahí ya lo marcaste. Esto está en su mente. Te comportas como una prostituta, eres una piruja. Y por eso luego tu muchachita anda con uno y con otro. Aguas con lo que tú dices. Ojalá te murieras. Aguas. Aguas. ¿Te acuerdas qué hizo Jesús cuando una higuera no dio fruto? La maldijo y se secó. Hay poder, tanto para hablar bien como para hablar mal. Cuando tú hablas bien, estás en un estado de positivismo, por supuesto, según la verdad de Dios. Y las hormonas que tú liberas producen lo contrario. Hablas bien, estás confiado, estás positivo ante la vida. Entonces no liberas cortisol, sino otras hormonas como la dopamina que te hacen sentirte bien, que es la hormona conocida como la hormona del sentirse bien, que tiene beneficios para la salud. O sea, todo esto es increíble. Todo lo que tú y yo hablemos repercute incluso en nuestra salud. Por eso es que es importantísimo hablar bien y además porque uno actúa según lo que piensa. Y si tú hablas mal es porque estás pensando mal y vas a acabar actuando mal. Te voy a poner algunos ejemplos. Alguien se casa y tiene problemas en el matrimonio y conoce la verdad de Dios, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Qué va a hacer ante los problemas si conoce la verdad de Dios? Él va a decir, Señor, tú tienes una solución para esto. Padre, tú vas a obrar, tú nos vas a restaurar, nos vas a levantar. Y su actitud entonces va a ser una actitud de lucha, porque él está pensando en salir adelante. Pero si él dice, no, de aquí no vamos a salir, nunca vamos a cambiar, ¿verdad? Me casé con la mujer equivocada, con el hombre equivocado. ¿Por qué me lo diste? No, ¿tú qué lo escogiste? Si esta persona habla mal, ante el primer problema que va a hacer, claudicar, y lo va a tomar la opción más fácil, que es decir, nos divorciamos. Tus hijos están perdidos. ¿Y qué hacen muchas madres? No, pues quién sabe si regrese, está perdido, dice que es ateo, que viene del chango y su papá se parece al eslabón perdido, así que a lo mejor tiene razón. Y entonces en su mente ya dio lugar a la posibilidad de que nunca venga Cristo. Y como en su mente ya está predispuesta a que esto no va a ocurrir, es cuestión de tiempo para que deje de ser testimonio y de orar por él y de ser influencia en su vida. Si esa madre dice, Señor, tu palabra dice, cree en Jesucristo y tú tu casa serán salvos, y es lo que yo creo y lo que yo hablo para mi hijo, esta madre no va a dejar de ser testimonio, de darle amor y de orar hasta que el Señor toque su vida, porque es la única opción contemplada en su cabeza. ¿Me estoy explicando o no? Un joven buscando a su ayuda idónea,
¿Y qué hacen muchos? A la tercera que lo batean, no, nadie me hace caso. A lo mejor Dios quiere que me quede solo. Pues cuando él llegué me dijo unción o rostro y elegí la unción. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así hablan muchos. Y ya se resignan. Si él conoce la verdad de Dios. Ahora, es distinto confesión positiva a la verdad de Dios. Él no va a llegar y, oh, yo confieso que esa que va entrando ahí, la más guapa de la iglesia, será mi novia en el nombre de Jesús. Y si no me hace caso, el Señor la cegará por el poder de Dios. Porque a lo mejor no es ella. Por más que él confiese que es ella, no va a pasar nada. ¿Cuál es la parte neutral? Ya vimos los dos extremos. La parte neutral es, y bíblica, Señor, desde que creaste a Adán dijiste no es bueno que el hombre esté solo, punto número 1. Tú tienes mi ayuda idónea, punto número 2. Salvo que tenga el don de continencia, número 3. No lo tengo, punto número 4. Así que Padre, yo clamo para que venga esa persona. Y debido a que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, para mí esa persona va a ser agradable y yo para ella. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y estar pensando así va a hacer que él se mantenga en el intento. No estoy diciendo que va a andar de perro con cada una de las chavas que se acerque, ¿verdad? Pero no va a tener miedo de acercarse cuando crea que alguna puede ser, porque él no está predisponiéndose al fracaso, a la derrota, al no puedes, sino a que tarde o temprano Dios va a llevar a cabo su voluntad. Y podría así seguir con un montón de ejemplos toda la noche. Te pongo uno más personal. Cuando inauguramos el tercer servicio, una persona cercana que sé que lo dijo de buena voluntad porque nos quiere y le queremos, ¿verdad? Pero su pregunta no fue, según lo que estamos viendo, correcta. Me dijo, oye Jesse, ¿y cuánto tiempo le van a dar al tercer servicio? ¿Y cómo que cuánto tiempo? Sí, 2, 3 semanas y si no funciona lo cancelan. ¿O cuánto tiempo? Le dije, no, es que el que no funcione no está en mi cabeza. No lo estamos iniciando con la idea de hacer una prueba a ver si funciona o no funciona. Lo estamos iniciando porque creemos que va a funcionar. Y si de repente no empieza a funcionar, vamos a hacer que funcione. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Que su palabra sea predicada, que seamos luz. De modo que el hecho que tengamos una reunión es la voluntad de Dios. Y como ya lo vimos, si Él nos puso la chamba, nos va a dar la capacidad, los recursos y todo lo que necesitamos para que esto funcione como Él quiere. Y es lo único que esperamos. No estamos dispuestos a decir, no, pues no funcionó, ni modo, se cancela. No está en nuestra cabeza. A menos que un ángel se aparezca y diga, de parte de Dios este edicto dice que lo canceles, aleluya. ¿Verdad? No está en nuestros pensamientos. Y como estamos predispuestos a la verdad de Dios y hablamos la verdad de Dios, eso va a hacer que nuestras acciones vayan conforme a la verdad de Dios. Y si de repente algún día empezar a flojear, veremos la forma de reforzar y qué está fallando. Pero si yo en mi mente tengo la idea de que es una prueba porque a lo mejor fracasa, a lo mejor no puedo, cuando empieza a fallar, ¿sabes qué voy a hacer? Cerrarlo. Y es lo que hace mucha gente. Cierra el negocio, renuncia a la chamba, termina el matrimonio, se deja de hablar con los hijos, se deja físicamente, deja de luchar por su sanidad, deja de cuidar su alimentación, deja de esforzarse o intentarlo, porque está acostumbrado a hablar mal y a pensar mal, y sus pensamientos definen sus acciones. Tenemos que aprender a hablar la verdad de Dios como David. Ahora, todo lo que hemos visto de David es magnífico, pero viene lo mejor. Esto tal vez nunca en la vida te lo han dicho. Acompáñame de nuevo a Primera de Samuel. Se dice primer libro de Samuel, pero es muy pesado estar diciendo primer libro de Samuel, así que de aquí en adelante voy a decir Primera de Samuel. Y no me importa lo que digan los teólogos del terror. Aleluya, se dice primer libro. Me da la gana de decir primera. Primera de Samuel 17, versículo 40. Dice, y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Cuántas? 5 piedras lisas del arroyo. Estamos en el 40 y las puso en el saco pastoril, dice, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Nunca te has preguntado por qué, si era un adversario, David tomó 5 piedras? ¿Cuántos saben la respuesta? Sean honestos y levanten la mano. No la digan, solamente levanten la mano. Te quiero dejar pensando unos segundos. ¿Por qué?
Hay dos teorías y una realidad. La primera teoría es que era por si fallaba con la primera, la segunda y si no la tercera, pero esta no aplica. ¿Por qué? Porque los que tiraban onda eran como los que lanzaban flecha. Eran soldados o guerreros cuyo efecto era mejor mientras más distancia tuvieras con el enemigo. No eran hombres que luchaban mano a mano como los que tenían espada. David contra Goliat en una lucha mano a mano estaba en desventaja porque ni tenía espada y en lo que le daba la onda, Goliat le tomaba y lo hacía pedazos. ¿Sí me explico o no? Entonces David tenía que destrozar a Goliat en el primero máximo, en el segundo intento. Agarra, falló, ya está Goliat encima. Ya no sirve de nada. Entonces, a lo mucho hubiera agarrado 2 o 3, pero ¿por qué toma 5? Si él sabía perfectamente que tenía 1 o 2 intentos. La segunda teoría es que cada piedra representa los 5 ministerios de la iglesia. Aleluya. Y aquí es cuando no puede evitar decir, chale. Queremos encontrar simbolismo en todo. Hay cosas que tienen simbólico, algo simbólico, y cuando alguna enseñanza es implícita, tiene que confirmarse con algo explícito, y cuando no, tengamos cuidado de acabar haciendo alegorías. ¿Cómo van a ser los 5 ministerios de la iglesia? Porque aquí hay dos cosas que son una incoherencia. De entrada, yo no imagino a David caminando rumbo al gigante diciendo, bueno, voy a dar 5 piedras porque en 2000 años va a venir Jesús y va a fundar la iglesia y va a establecer 5 ministerios y esta piedra representa al apóstol, está el pastor, está el monaguillo, no, ese no existe, ¿verdad? Y no. David únicamente estaba pensando en la guerra. Ahora, no, que el Señor lo tomó, ok. Si son 5 piedras que representan los 5 ministerios, ¿cuál le pegó al gigante? ¿El pastor, el maestro, el apóstol, el profeta o el evangelista? En dado caso, le hubiera dado con las 5 piedras y le dio las 5 juntas, porque los 5 van de la mano y los 5 son importantes, ¿verdad? Como todos los dones y como todos los miembros de la iglesia, 1 Corintios 12. Decir que representa los 5 ministerios será decir que uno es más importante que los demás o que uno vence y los demás no sirven y ahí se quedan. Entraríamos en cuestiones de interpretación absurdas. La realidad es esta. Anota y luego lee en casa 2 de Samuel 21, 16 al 22 y 1 de Crónicas 20, versículo 5. Cuando tú lo leas detenidamente y mientras tanto tendrás que confiar en mi palabra, te vas a dar cuenta que además de Goliat existía entre los filisteos otros 4 gigantes parientes de Goliat. Debido a que en la batalla se encontraba todo el ejército filisteo y estos 4 gigantes pertenecían al ejército filisteo, David cuando llega escucha que uno está parloteando, pero por ahí atrás a lo lejos había otros 4 que destacaban. Probablemente uno de ellos era su escudero, era alguien que iba delante de él. Ahora el escudero no podía ser de 1.20 si Goliat medía más de 3, porque ¿para qué te sirve entonces? ¿Verdad? Necesitabas un escudero del mismo vuelo. Entonces es que David dice, uno es el que nos está retando, pero este ejército tiene 5. Y es cuando escoge 5 piedras. ¿Por qué? Te lo voy a demostrar. Lo implícito con lo explícito. Mientras empezamos con lo implícito, David dijo, tomo 5 piedras, y en su mente pensó, por si se ofrece. La lucha es con uno, pero si los otros de ardidos quieren defender a su compadre, también para ellos tengo. ¿Alguien más quiere? Porque aquí tengo otras 4. David estaba mentalizado no para enfrentar a uno, sino a 5 gigantes. Esto es impresionante, porque toda la bola de cobardes no quería pelear con uno. Y él en su mente dijo, yo voy por ese y por los otros 4. ¿Hay confirmación y evidencia bíblica explícita de que así es? Claro que sí. Solo que no nos damos cuenta por leer en vez de estudiar, de escudriñar, o de leer sin antes orar pidiendo a Dios que nos guíe. Pero cuando oramos y nos detenemos y regresamos una y otra vez, aprendemos cosas magníficas. En el versículo 46 que leeremos en unos segundos para finalizar este mensaje, cuando David enfrenta a Goliat le dice, te voy a destruir a ti y a todos los filisteos. Ahora, si él está diciendo a ti y a todos los filisteos incluye ¿a quién? A esos 4 gigantes. Mi pregunta es, si los cobardes del ejército de Israel no querían enfrentar a un gigante, ¿tú crees que se iban a animar a pelear con 4? Entonces en la mente de David, ¿quién pensaba él que los iba a enfrentar cuando habló de acabar con todos los filisteos? Él.
Cuando él le dice, voy a entregar tu carne y la de los filisteos a las bestias del campo, en su mente él ya sabía, estos collones no se animaron con Goliat, menos con ellos, pero aquí tengo otras 4 piedras. Solo que salieron corriendo y por eso hasta mucho tiempo después los destruyeron. Esto es fascinante porque nos confirma lo que veíamos desde el mensaje anterior, la mentalidad de David, que él estaba preparado siempre para dar más de lo esperado. Que cuando le decían tú no puedes, él decía sí, tienes razón, no puedo con eso y más, mucho más. No por un tema de confesión positiva, sino por un tema de confianza plena en Dios. Por eso cuando Saúl le dice tú no puedes con Goliat, dice, ¿sabes qué, Saúl? Hay una parte de verdad y una parte de mentira. Se lo dice entre líneas cuando le menciona, Jehová me lo ha entregado, como me lo va a entregar como me entregó a esos leones y esos osos. Lo que le está diciendo es, a ver, espérate, es que hay una diferencia entre tú y yo. Tú no te animas porque tú te estás viendo a ti. El pueblo no se anima porque se están viendo ellos y sus limitaciones y capacidades. Yo no me estoy viendo a mí peleando solo contra Goliat. ¿Quién de aquí va a entender que vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos para pelear en contra de él? David dijo, Jehová me lo entregará. Lo que le está diciendo es, Saúl, tienes toda la razón. No voy a discutir, yo no puedo. Pero ¿quién dijo que se trata de mí? Vengo en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios, yo no puedo con él. Yo puedo con él y con los otros 4 que están por allá atrás. Solo por acá 3 hermanas entendieron. David estaba preparado para eso y más. ¿Y tú? ¿Y tú? Porque ¿a quién adoraba David? ¿Y a quién adoramos nosotros? ¿Es el mismo o es diferente? Y entonces, ¿qué vas a decir cuando te digan, tú no puedes? Ay, yo no puedo. Hermanos, muchos viven con miedo, viven con derrota porque están enfrentando a sus gigantes en sus fuerzas. Pero este es el día de recibir esta lección en nuestro corazón. Creer que Dios nos respalda, que Él nos va a dar la fuerza, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el poder, los dones, lo que tengamos que tener para llevar a cabo lo que Él nos está mandando. Que no somos los aleluyos, alabaré, y que nada más hacemos eso los domingos en la iglesia, encerrarnos a cantar y pegarle guachinangos a nuestro coche en la parte de atrás. Para muchos eso es el cristianismo. David, cuando habló acerca del pueblo de Israel, ni siquiera aunque estaban comportándose como cobardes, los definió como cobardes. Él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para que atemorice? ¿A quién? Y estos somos nosotros, a los escuadrones del Dios viviente. Escuadrones, ¿sabe lo que es? Es un ejército. ¿Y qué hace el ejército? Pelea. La buena noticia, no peleamos solos. Nuestro capitán, Jehová de los ejércitos, es el Dios viviente. ¿Entiendes lo que es viviente? No es una estatua, no es una estampa, es vivo y es todopoderoso. Y Él es el que pelea por nosotros. Cuando tú crees esto, ya no te escondes como ellos. Ya no solamente son gritos. Ahora tomas tus 5 piedras. Y es tiempo que tomes tus 5 piedras. Y te invito a que de forma simbólica levantes tu mano y dile, Señor, hoy tomo mis 5 piedras. Señor, lléname de retos, de planes, de sueños, de metas, de todo lo que tú quieras. No importa qué tan difícil se vea, no importa que los demás digan no puedo, no importa que deseen mi fracaso, no importa que se opongan. Yo sé que va a ser complicado, pero voy a salir victorioso porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ellos tienen razón. Yo no puedo con eso, yo puedo con eso y más, porque vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Toma tus 5 piedras y ve frente al gigante. Hay el problema, la crisis, la enfermedad, la tentación. Dile, Señor, puedo con eso y más. Al primero, al segundo, al tercero. ¿Cuántos más, Satanás, quieres? Para que entiendas que soy invencible, porque el Todopoderoso me respalda. ¿Cuándo vas a entender? Le dijo David a Goliat. Voy a acabar contigo y con todos los filisteos. Y es así como tenemos que levantarnos nosotros. No hay cuantos enemigos, sino, Señor, que vengan esos y los que quieran. Para todos tengo, porque tú estás conmigo.
y no terminamos. La buena o la mala, les digo. La buena es que va a haber tercera parte. La mala es que ya casi son las 8 y hasta aquí le vamos a dejar. La próxima semana vamos a estudiar el enfrentamiento de David contra Goliat, sus palabras y cómo tenemos que hablarle a nuestros gigantes. Adelantamos un poco, pero lo veremos detenidamente. Veremos también la historia de otro hombre al que le dijeron: no puedes, Daniel. Cuando él dijo: yo no quiero comer esto, quiero comer esto. No puedes, vas a estar más débil. Y lo que terminó siendo. Vamos a seguir aprendiendo que con Dios de nuestro lado podemos con todo eso y más, mucho más, mucho más, mucho más. No hay límite hasta que llegue la vida eterna. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Ponte de pie como un ejército. Vamos a terminar con un tiempo increíble de alabanza, hablando la verdad de Dios, levantándonos como lo que somos, los escuadrones del Dios viviente. Dile: hoy me levanto en el nombre de Jesús. Hoy renuncio a seguir siendo un cristiano gritón que no hace nada, que se prepara pero que no pelea. Señor, que todo el conocimiento que sabe no lo vive. Úsame para tu gloria. Señor, hoy rompo las filas en las que me había mantenido de la apatía, de la mediocridad, del estancamiento espiritual. Y hoy corro frente al gigante. No sé cuál es su nombre, pero sí sé que tú estás conmigo y tú me vas a dar la victoria. Señor, no recibo los no puedes que me han sembrado. No los creo porque tú no dices lo mismo. Perdono a quienes los dijeron, pero no voy a dejar que sus palabras me definan. Yo sí puedo con eso y más. Yo sí puedo con eso y más. Yo puedo contra ese gigante. Yo puedo con este reto, con este sueño que pusiste en mi corazón. Yo puedo contra aquella tentación, contra aquel pecado. Yo puedo ser usado por ti. Yo puedo vivir el poder de la oración. Yo puedo ser instrumento para tu gloria. Yo puedo tocar a otros. Yo puedo enseñar tu palabra. Yo puedo ser una persona de negocios. Yo puedo influir en mi sociedad. Yo puedo terminar esa carrera. Yo puedo bajar de peso. Yo puedo batallar y salir victorioso frente a esa enfermedad. Yo solo no puedo con nada, pero contigo, Señor, yo puedo con eso y más. Más, más, más. Y dile: hoy me levanto en el nombre de Jesús y vengo al gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Yo creo en Él, me levanto como un guerrero. No importa que tenga que enfrentar, voy a pelear y voy a salir victorioso. Dile: Señor, renuncio a todo pensamiento de fracaso, a toda maldición. No albergaré más en mi mente malos pensamientos. Hablaré bendición para mi vida, para mi iglesia, para mi país, para mi familia. Hablaré tu verdad, lucharé por tu verdad y no recibiré nada más que tu voluntad buena, agradable y perfecta. Amén.